Bueno, gracias a los dos por apuntarse siempre a algunas loqueras que... recuerden encender el micrófono, por cierto. Sí, porque yo no la escucho. Ok, gracias por apuntarse a estas loqueras. Y la idea de hoy es tener un diálogo bastante improvisado, diría yo, pero creo que con los dos invitados que tenemos y que nos han dirigido las charlas anteriores, estamos sobrados para conversar abiertamente como si estuviéramos tomando un café o un vinito o algo así, ¿verdad? Un vinito preferiría, no tan temprano en la mañana, pero bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Después hablamos de eso también. Y entonces, el nombre de esta charla específica es: si el amor es la respuesta, entonces ¿cuál era la pregunta? Si el amor es la respuesta, todo el mundo nos dice, el amor lo cura todo. Bueno, el tiempo también, y a mí, bueno, después yo quiero hacerles esas preguntas también. El tiempo lo cura todo. Hay carajadas que el tiempo no cura. Nos curamos nosotros haciendo cosas específicas durante el tiempo, pero si uno no hace nada, el tiempo no cura nada específicamente. El amor es la solución para todas las cosas, nos dicen, ¿cierto o no? El amor es la solución para la soledad. El amor es la solución para los problemas sociales, de falta de empatía, ¿verdad? El amor al prójimo es la solución incluso para los problemas que tienen que ver con la violencia. El amor es la respuesta. Ahora que estamos cumpliendo, yo no, pero el mundo entero, un año de la invasión rusa a Ucrania, el amor es la respuesta a la guerra. El amor es la respuesta a los conflictos de la humanidad. Y Jesús vino, no voy a predicar, estoy haciendo la introducción. Jesús vino a decirnos una cosa, y es que, dice, el mandamiento realmente importante, el mandamiento no es cumplan, de hecho yo siempre digo esto, primero eran 620 preceptos del Antiguo Testamento. Dígame, ¿quién podía repetir esos 620 pretextos? Pretextos no, preceptos, eran pretextos para no cumplir, ¿verdad? Nadie podía. Entonces llega Moisés y dice, resumámoslos en 10. Y ahora yo le digo a ustedes, el que pase aquí me diga los 10 en orden, le doy un premio. ¿Quién se atreve a decir los 10 mandamientos en orden? Silencio total, ¿verdad? Yo hice mi tesis sobre los 10 mandamientos, por cierto. Pero Jesús dice, gente, ni siquiera los 10 mandamientos les quedan demasiado grandes, demasiado complejos. Voy a resumir esto en 2, que es uno en realidad, en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, Jesús está diciendo, sí, efectivamente el amor es la respuesta, pero entonces ¿cuál es la pregunta? No sé, a mí me parece que muchas veces nos equivocamos de inocentes quizás, de decir, ok, esto lo tapo con estos sentimientos y estas emociones que creo que son el amor. Entonces, empecemos por ahí. Tal vez, Caro, entendiendo esto que estoy intentando como poner como la mesa, ¿verdad? Ponerla para empezar a conversar. Estas son las preguntas. ¿Cuáles son algunas otras preguntas que podemos hacernos y cómo podemos ver este tema? Yo creo que, cuéntame si sí se está oyendo. No. Ahí sí. Creo que muy importante es lo que hemos estado preguntándonos de qué interpretamos por amor, para pensar por qué podíamos hablar del amor, qué era lo que lo hacía más importante. Recordé a esta antropóloga Margaret Mead, que fue la que dijo que la primera prueba de humanidad que había en la raza humana fue cuando se encontró un fémur curado, porque demostraba que alguien lo había cuidado hasta que se sanara. Y yo decía, claro, ahí empezamos a probar el amor. Pero yo creo que hemos complejizado tanto el tema del amor que la gente ha llegado a sentir más bien que es imposible, como que es algo que no existe, que nadie ama realmente, que hay un tema de utilizar, de necesitar, que es un mito, que es algo, no sé, de cursilería, lo enredan con enamoramiento, y pienso que eso ha como complicado el panorama del amor para que nosotros, de algo tan sencillo como decir vos, volverlo a amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, amar a Dios, amarme a mí, amar a los otros, se vuelven algo, pero bueno, que es amar, y nos deja perdidos en el limbo sin tomar acción real en este tema. Es interesante lo que estás diciendo del fémur que se logró curar, porque en el antiguo Egipto se encontraron trepanaciones, es decir, operaciones de cerebro básicamente cerradas, lo que quiere decir que también hubo, imagínate lo que es el cráneo abierto con no sé, las capas que sigan ahí de tejido antes del cerebro expuestas y que logre cerrar. ¿Cuánto dura cerrarse un cráneo? Imagínense. Cerrándose. Tuvo que haber habido cuido no de una sola persona, había una colectividad que entendía esto, ¿verdad? Entonces podemos ir pensando que el amor tiene que ver con el cuido, pero también lo hemos romantizado demasiado, y esa vara del romantizar esto, Milton también lo decía el otro día, ha jodido el asunto, yo creo. Milton. William Schutz y Leo Ryan se confabulan para decir que hay 16, por lo menos, maneras de amar, que van desde una manera muy autocentrada hasta una manera muy generosa. Y es que yo siento que hay tantas maneras de amar como seres humanos, y mucho de nuestra forma de amar está vinculada con cómo fuimos amados primero, que ahí es donde yo entiendo que aparece en el texto bíblico esa premisa. Fuimos amados primero de forma gratuita cuando no teníamos ninguna razón para hacerlo. Porque, a ver, ¿quién puede determinar con claridad absoluta cuál es la manera correcta de amar? Lo que sí yo creo es que podemos revisar premisas generales donde se excluyen algunas ideas que sí hemos confundido con el amor: control, dominación, sometimiento, dolor, etcétera, etcétera. Pero sí hay gente que ama, solo que ama raro, la pura verdad. Pero todos amamos raro, ¿o no? Bueno, sí, todos somos raros de alguna manera, ¿verdad? Dice, algunos más raros que otros. Unos hay más raros que otros, sí. Visto de cerca, nadie es normal, ¿verdad? Sí. Ok, vos decías algo, Milton, que me interesa mucho. Amarse, vamos a ver, voy a plantearlo desde otro ángulo. Esas 16 formas de amar, yo no tengo que amar, o sea, ir haciendo check, todas esas formas yo puedo generar ese amor, porque además es un mito, no podemos, esas podrían ser 16 posibilidades, no, por lo menos en un cuadrante que alguien describió. Mira, perdón, tal vez no fui claro, es 16 maneras en que las personas suelen amar, no de 16 alternativas a considerar. Por ejemplo, te encontrás la persona que es pura dadivosidad, pura generosidad, pero tiene el problema de que tiene la expectativa de que los demás actúen exactamente de la forma que ella lo hace. Un optimista afectivo. En el otro extremo tenés un pesimista afectivo, que es una persona que ama de una manera más racional, le da temor el involucramiento y entonces mantiene una cierta distancia en sus vínculos. Pero ¿cómo decir este maje sí ama y este otro no? Cuando, como vos decías, todas somos diferentes y todos y todas somos normales, ¿verdad? Yo sí creo que de lo que se trata es de encontrar algunas alternativas mínimas para decir, si esto no está presente, podemos dudar que el amor existe en este vínculo, ¿verdad? Hay dos cosas que quiero introducir acá. El tema del dolor. Es decir, ¿el amor duele o no duele? ¿Es inherente? ¿Debería o no debería? Es decir, la gente dice, si es amor no te va a doler. Esa es una pregunta que dejo ahí. Dos, el tema del cuidado. ¿Cuándo cualquiera de esas características que son positivas se convierten en algo negativo? Por ejemplo, el cuidado, yo te cuido. Vamos, yo te acompaño porque te voy a cuidar. Yo estoy aquí para cuidarte. Y ya estamos llegando a una descripción de un comportamiento distinto al amor o del amor, ¿verdad? Hablemos un poco de esas dos cosas, cualquiera de las dos, tal vez vos, Caro. Primero quisiera empezar con el dolor, porque tal vez lo importante es ver si te produce dolor
o si tiene dolor colateral. Por ejemplo, si las cosas que yo hago intencionalmente te hieren, si las cosas que yo hago realmente te van a generar algún nivel de daño. Estamos hablando cosas muy obvias como la traición, cosas muy obvias como las ofensas, la agresión, o el distanciamiento afectivo, que es igualmente doloroso. Te dejo de hablar, te ghosteo, dicen los chicos, ¿verdad? 3 horas esperando ahí por una respuesta o cosas así. O si estamos hablando que el hecho de tener una relación de pareja o un hijo y lo ves enfermo, eso te genera dolor, ¿verdad? Eso te genera susto. Si lo ves sufriendo, pero te duele porque amás. Pero duele porque amás, pero no porque el vínculo provoca dolor. Esa es una diferenciación muy importante, claro. Muy importante. Que es para mí como la clave para saber que sí y que no. Ok. Milton, vos, el dolor, ¿qué pensás? Yo creo que es parte de... Porque si no hubiera dolor en la relación, tampoco podrías contrastar en el momento en que hay plenitud, disfrute, alegría. Pero me gustaba la aclaración como la puntualizaba Carolina, pero no es que es la característica del vínculo. Y en ese sentido tenemos que revisar a qué históricamente hemos estado expuestos a través de baladas, de canciones, y entonces entre más me duele, más amo y más me aman. Pasémoslo por el filtro de la Biblia. Cristo me amó, ¿y cuál es el símbolo de ese amor? Sí, claro. Su dolor. Su entrega. Su dolor, su sangre incluso. Entonces, cuando dice la Biblia, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la humanidad, ahí va uno de machito, ¿verdad? Y dice, ok, voy a morir por ella. ¿Verdad? Ahí va, ¿verdad? El Salvador. Y todo ese discurso de la iglesia, de la religión, de las religiones, vamos a poner no solamente el cristianismo, no solamente, ¿verdad? Los musulmanes, los judíos, tienen la misma base que es el Antiguo Testamento, que nos enseña que el hombre macho, masculino, tiene que ser el Salvador. Tiene que ser el protector. Y además es prefigura de lo que simboliza el Dios Padre, ¿verdad? Nosotros somos los fuertes, nosotros somos los proveedores, nosotros somos los protectores. Y ahí es donde yo quiero unirlo con la segunda pregunta. ¿Dónde ese cuido, que es positivo, se convierte en esta otra cosa, que es nefasta? Para mí es obligatorio, cuando estamos hablando del tema amor, desvincularlo del tema pareja, para que podamos verlo en su dimensión más amplia, y eso nos genera una claridad bárbara. Digamos que yo tengo un chiquito de 3 años, mi chico tiene 3 años, mi niña tiene 3 años, y yo la amo, y sé que soy responsable por cuidarla, y entonces la llevo al parquecito, la llevo al play, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cuidarla? Significa que no la voy a dejar subir al tobogán porque se puede caer. Significa que no la voy a dejar acercarse a las hamacas porque la pueden golpear. Que no la voy a dejar jugar con aquel chiquito porque no sé quién es. ¿Lo puede morder? Ajá, ¿verdad? O sea, que no corra, que no se caiga, que no se llene de arena, que no se ensucie, que todas estas cosas. Que no respire porque... Exacto. Entonces uno aprende que el proceso de amar implica una cuota de confianza en la otra persona, implica un proceso también de soltar, porque la libertad es uno de los procesos que más disfrutamos. Y es de Milton esta frase. Milton, y no sé si todavía lo usas, pero yo recuerdo que en algún momento decía que amar era darle condiciones al otro para ser feliz si quería. ¿Verdad? Si quiere. Es apócrifa, o si es real. No es real. y yo pienso que con los niños uno lo ve muy claro. Es como lo dejamos ir al kinder, no sabemos cómo le va a ir. Cuando los dejamos ir a las fiestas, cuando ya se hacen adolescentes, y empezamos a soltar, y en el camino uno empieza a sentir, regresan, están bien, están cómodos. ¿Por qué no en pareja? O sea, es también ese proceso de sí, va a salir de noche y no por ser mujer tenemos que llevarla y traerla y vigilarla y sostenerla, porque ya se vuelve lo que decía Milton, control, que claramente no es amor. Es como estábamos en una serie hace, creo que en diciembre, no, en
noviembre pasado sobre la sexualidad y el erotismo en el Cantar de los Cantares. La pueden encontrar también en el canal de YouTube, toda la serie. Y esta protagonista, que es una mujer, toma la iniciativa, es libre y ha pasado por donde asustan también, ¿verdad? Por eso ella pasa por un proceso también de volverse a encontrar y dice frases que se nota que hay dolor ahí, por ejemplo, negra soy, pero soy hermosa. Es decir, hay un pero donde alguien le había instalado en su mente que había algo mal en su piel, en su color, en su cuerpo, etcétera. Pero llega a ser libre, y llega a ser tan libre en una cultura tan machista como la de hace 5.000 años, que ella es la que elige libremente, decide libremente y sabe qué es lo que le gusta sexualmente, libremente, y lo pide. El Cantar de los Cantares es esa historia, ¿verdad? Vos estabas hablando de los niños, yo ya estoy yéndome a la parte un poco más de adultos de la sexualidad, pero tiene mucho que ver con eso. La libertad es amor, entonces, o el amor está en la libertad. ¿Qué piensas? Es que, de nuevo, nos vemos en la necesidad de definir términos, porque si la libertad es respeto a la individualidad y a la subjetividad del otro, yo no me imagino el amor sin esa clase de libertad. Si por libertad estamos pensando en despelote y despilingue, es otra cosa totalmente diferente. Definamos despilingue. Démoslo por definido. Creo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando amamos quién es el sujeto objeto de nuestro amor. Y aquí regreso a la lógica de Carolina, porque yo puedo tener 3 hijos, pero y puedo amarlos a ellos con la misma intensidad, pero debo amarlos de una manera diferente, de acuerdo a su temperamento, su carácter, su personalidad, el momento en que están y sus varas raras que tienen derecho a ellas. El problema es que nosotros a veces estandarizamos la forma de amar y creemos que la lógica nuestra es la que aplica en todos los casos. Y entonces ahí se dan situaciones de control, situaciones de abuso y después no entendemos por qué la otra gente nos empieza a poner distancias. Es que aquello nos empieza a abrumar. Dicen, lo hago en nombre del amor. Bueno, mami, un poquito menos para yo poder respirar y tener libertad, ¿me explico? Pero sí debe contemplar el amor, el sujeto-objeto de ese amor que yo estoy prodigando y ver cuál es su circunstancia, su momento y la legitimidad de su deseo, cómo quiero ser amado. Que en ese sentido me parece un ejercicio muy interesante de cuando en cuando hablar con la persona amada y preguntarle, cuando yo hago qué, vos te sentís amada, cuando yo hago qué, vos te sentís amado, y es exponerse a una situación que puede ser muy sorprendente. Caro lo decía hace 8 días, si no me equivoco. Vos hablaste hoy hace 8, ¿verdad? Decía, esa carajada del enamoramiento es realmente una fijación con uno mismo, ¿verdad? Me encanta sí, el otro, sí. La otra, porque es como yo, porque hace exactamente lo que a mí me encanta, porque soy yo, ¿verdad? Esa otredad no la estamos logrando amar tal cual, sino porque se parece a mí, y ahí no hay una vinculación realmente con la otra persona, sino conmigo, claro. Que está bien, obviamente que uno tiene que decir que carga soy yo también, o sea, como es que decías vos una frase, me gusta tanto que es como yo, ajá. ¿Verdad? Ok, preguntas correctas que tenemos que hacernos. Yo siempre he escuchado esto, el amor de pareja es la solución a la soledad, ¿verdad? Y entonces la gente tiene pánico a la soledad, la gente sufre la soledad, y de hecho la soledad puede llegar a ser terrible, pero el amor es la respuesta a esa experiencia de soledad. Erich Fromm decía que el principio de toda angustia es el miedo a la separatividad, a estar aislado de todo el mundo. Lo que pasa es que creo que el error es asumir que amor es solo de pareja. Me parece que hay gran fuerza, por ejemplo, en la amistad. Hay esa posibilidad de sentirse amado, cuidado, protegido, claro. De reír, de compartir. En la familia, en los vínculos de hermanos, padre, hijo, madre, hijo, tíos incluso.
Y creo que pareja es uno de todos esos vínculos. Sí. Pero a la pregunta original, si la respuesta a la soledad es el amor, tendría que decir que sí, solo si empieza por el amor propio. Lo primero que necesitamos hacer para realmente enfrentar la soledad es ser capaces de amarnos a nosotros mismos, y eso está desde los teóricos, desde de verdad Erich Fromm hablando del arte de amar y cómo nos conocemos a nosotros mismos, pero desde la misma premisa de la ley de oro, amar al prójimo como a ti mismo. Si primero no logro amarme a mí y disfrutar mi soledad y entender quién yo soy, y no sé, y gozarme de eso, me va a ser muy difícil establecer vínculos hacia afuera. Excelente. Milton. Totalmente de acuerdo con Carolina. Hay una cita muy envericueteada de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que él dice que enamorarse, que amar, es darle a quien no es lo que uno no tiene. Entonces yo vengo y te doy a vos todo aquello que yo requiero. Y eso lo que genera son relaciones muy demandantes y muy codependientes. Si yo me valoro, me aprecio, me atiendo, me cuido, ahora sí puedo vincularme en una relación sana con otra persona. Pero si yo me veo a mí mismo como un vulgar abrojo del arroyuelo, ¿verdad? Y lo que necesito es subsanar ese problema teniendo un sujeto amatorio, ahí posiblemente la relación va a ser cortocircuito en cualquier momento. Estamos en la misma línea. Para mí el mandato bíblico es claro: a Dios, a tu prójimo, pero hay un referente como a vos mismo. Y hay gente que si a mí me va a amar como ellos se aman, yo preferiría que se abstengan, porque no se valoran. No, gracias, ¿verdad? Pero no gracias. Sí, no se respetan, ¿verdad? Es toda una maraña. Y ahora, ok, ¿y el amor al prójimo? Vamos a ver, estamos hablando y estamos claros que uno de los principales problemas, y creo yo fomentado muchísimo a través de las religiones, es que no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Aquella frase de toma tu cruz, y yo escuchaba muchas veces, dice, es que mi esposo, esa es su cruz, de ahí, o niéguese a sí mismo, ¿verdad? Negarme a mí mismo, qué violencia hay ahí. Porque es tan violento negarme a mí mismo como ningunear a quien está conmigo, ¿verdad? Entonces hay un problema grave desde la predicación que viene. Mi campo es obviamente menos psicológico, sino mucho más teológico. Tiene que ver con esa idea de que Jesús es el que nos ama de forma ideal porque sufrió muchísimo. No nos ama de forma ideal por el sufrimiento. El sufrimiento de Jesús fue una consecuencia incluso por asuntos políticos, ¿verdad? Pero nos amó primero. Antes que ese sacrificio, su amor era exactamente igual de valioso, ¿cierto o no? Pero viene la otra parte que la iglesia o las religiones nos han predicado, y es el negarme a mí mismo. Y ahí, a partir de ahí, yo ya no puedo realmente amar al prójimo, realmente. Estoy cometiendo la primera gran falta para poder concretar el amor de una manera más sana. El amor al prójimo, ¿qué piensan? Yo puedo responder, pero me gusta la asociación que estás haciendo entre negarse a uno mismo y la dificultad para amar al prójimo, porque creo que de ahí viene. El punto de partida, de alguna manera, arranca con cuando nos crearon que para ser felices y exitosos necesitamos un cúmulo de cosas imposibles de alcanzar. De verdad imposibles de alcanzar. Si usted tiene una casa así asá, le falta la piscina, y si ya tiene la piscina, le falta que sea caliente, y si sí, le falta 2 casas más en cada costa, no sé. O sea, de verdad un cúmulo de cosas imposibles de alcanzar. Sí. Entonces lo primero que hacen es decir, usted no tiene suficiente. Y ya cuando nos han llenado de esta idea de no hay suficiente, entonces ahora cuida a los otros. No puedo cuidar a los otros, o sea, tengo que gastar toda la energía, todo el tiempo, toda la inversión incluso económica en mí mismo, porque yo todavía no tengo suficiente. Entonces sí creo que el proceso importa,
en términos de sentirme lo suficientemente pleno, resuelto, cómodo con mi vida, para poder dar el paso de dar servicio a otros, ayuda a otros, solidaridad a otros, como lo veíamos la vez pasada, desde donde tu corazón te empiece a quemar, ¿verdad? Que si los chiquitos con cáncer nos decían, que si los animales, que si la amiga con el negocio, o sea, este tipo de cosas, pero primero tenemos que sentirnos como resueltos, porque si no, corremos el riesgo de la demanda en el dar, esperando que nos den a cambio. Como un negocio, como una transacción, una transacción. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque también hay otra premisa bíblica que me gusta meditar en ella, que dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo tengo un amigo que, obviamente no voy a decir el nombre, eso me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿verdad? Porque suelo soltarlo, que compró un yate. No, más bien no lo compró, le pagaron una deuda con un yate, entonces estaba todo emocionado porque tenía el yate, entonces, pero vive aquí en San José. Y entonces, de repente, de lo que cuesta no usarlo, es decir, lo que cuesta mantenerlo parqueado, o ¿cómo se dice? Sí, parqueado ahí, y entonces está trabajando aquí, pero su mente está allá. ¿Por qué? Porque está pagando todos los días, y solo habla de eso, hasta que va cada vez que puede y lo chinea ahí, ¿verdad? Yo me lo imagino ahí abrazando al yate, y sí, ya llegué aquí, porque aquí he invertido todo, un montón de plata, no sé qué, y otra persona, porque ahí estaba puesto su tesoro, entonces su corazón corría hacia eso, ¿verdad? Otra persona me dice un día, mae, es que yo no logro sentir empatía por las personas de la calle. Yo no logro, o sea, simplemente no puedo, no siento nada. Entonces yo le decía, es que no tiene que ver con sentimientos. No tiene que ver con que, lo vi y sentí. ¿Por qué no te involucras en alguna organización que ayude, que trabaje con las personas de la calle y empiezas a dar un poquito de tiempo, dar un poquito de recursos, dar un poquito, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Y empieza a dar tiempo, empieza a dar recursos, y empieza a dar su tesoro, que es su tiempo y sus recursos, y empieza a darse cuenta de qué es lo que sucede detrás de aquello, de aquel trabajo. Empieza a conocer personas de la calle y empieza entonces a enamorarse de ese trabajo. Esa persona hoy tiene uno de los grandes trabajos con personas de la calle que se llama, ¿cómo se llama? Chepe se baña. Chepe se baña. Es impresionante, pero es que al principio no sentía, porque no es un asunto de sentir, es un asunto distinto, y yo quiero que intentemos hablar un poco más de eso, porque no es sentimientos, no está mediado por las emociones. Es que quizá esa es una primera etapa ese es un amor infantil, el amor de los sentimientos, el amor de las emociones. Ha de involucrarse el individuo en su totalidad, con la parte racional que vos sugerís, ¿verdad? Y también con la parte comportamental, con la parte conductual. Todo lo que nosotros somos tiene que ver con el sentir, con el pensar y con el hacer. Y cuando hay amor, tienen que estar esos tres elementos en juego. Porque yo te puedo decir que te quiero mucho, pero todo lo que hago va en contra del respeto que vos mereces, de la necesidad que vos tenés. Entonces ahí a mí se me cruzan los cables porque no encuentro congruencia entre una cosa y otra. El amor habrá que trabajarlo, seguir conversándolo, seguir definiéndolo, porque si no caemos en el chaquirismo, ¿verdad? Y empezamos a depender de lo que suena alrededor nuestro, y de ahí vienen los referentes para que nosotros lo vivamos tal cual. A mí me gusta mucho un modelo de inteligencia emocional que simplifica mucho. ¿Qué ibas a decir de inteligencia artificial? Dije yo, esa es la respuesta. No. Por ahí vamos. De inteligencia emocional, porque simplifica mucho este asunto. Y pongo un ejemplo como muy sencillo. Cuando la selección de fútbol de Costa Rica clasifica para ir al Mundial pasado, ¿cuál es la emoción esperada en los ticos? ¿Verdad? Emoción, alegría. Para muchos, perfecta indiferencia, el fútbol. Para otros, enojo, menos a ese mundial manchado de sangre, ¿verdad? Sí. Para otros, susto, no hombre, estamos malísimos, vamos a ir a sufrir. O sea, vean que Profetas.
El mismo hecho genera diferentes emociones. Eso nos permite a nosotros comprender que las emociones son lo que notamos cuando hay un proceso cognitivo previo a la evaluación de un suceso. Ok, vamos despacio con esa definición tan profunda y bonita. Yo pensé que era la fácil. No, yo lo entendí perfectamente, pero es por si acaso alguien estaba viendo el celular. Claro, está bien. Que la emoción no surge de un suceso. Nada tiene potencial de hacernos sentir nada a nosotros por sí mismo. Es la interpretación que yo hago de estos eventos externos los que generan mi emoción, para verlo como algo que me genera enojo, tristeza, ¿y esa miedo, interpretación alegría? Está mediada por cómo fui amado? Nuestra historia, por toda nuestra historia en realidad. Ese es el resumen de hoy, ya, listo, podemos apagar aquí y vámonos. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que vos decías de no amar a la gente de la calle, probablemente, racionalmente, no tenga codificado cómo la gente llega ahí, ¿verdad? Y lo ve como, hey, porque quieren. Por vagos, sí. Exactamente, o sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y cómo interpreto esas cosas. O el tema de las adolescentes mamás. ¿Por qué llegan ahí? O sea, hay una falta de empatía impresionante en la sociedad que no se traduce, obviamente, hasta hace muy poco, ni siquiera de hablar de ese asunto, porque la interpretación, también mediada por la predicación eclesiástica, es que son muchachas de malas, ¿verdad? Claro. Y que llegan ahí y sin entender que toda adolescente que queda embarazada, muy probablemente, y yo no sé los datos, por ahí los había visto, realmente es víctima de abuso, de violación, de relaciones absolutamente impropias, ¿verdad? De por lo menos muchos tipos de abuso, de fijo. Sí. Y posiblemente lo que andan buscando es el afecto que no han recibido en sus contextos. Entonces, alguien les ofrece una dosis de afecto mediada por la utilización del cuerpo y, ¿verdad? Lo que vos decías, es una paradoja que nosotros por años y años no abordamos un tema tan fundamental como la afectividad en el ámbito, la afectividad y la sexualidad en el ámbito escolar. Sí. Y nos estaban enseñando cosas absolutamente intrascendentes, que Julio César se murió de leucemia. ¿A mí para qué me sirve ese dato? Si se hubiera muerto de un ataque de Edipo me da exactamente igual. Pero realmente a mí me tenían que haber entrenado sobre temas como esto, el amor. ¿Qué asunto más fundamental? La educación emocional, claro, y afectiva. Y sigue siendo urgente porque además encontramos que hay una distorsión de lo que están los programas y que se necesite, se requiere, y lo que se enseña en las iglesias y que tiene un peso impresionante, ¿verdad? Sí. Entonces, no escuches aquello, no, aquello está totalmente equivocado, esto es lo correcto, esto que se ha enseñado durante toda la vida y esto que ha generado la sociedad que tenemos, ¿verdad? Violenta, con unas costumbres que han llevado sobre todo a la mujer a sufrir de manera indecible, pero también la familia, porque decían, no, es que aquello destruye a la familia, pero si la familia está despedazada, sí. Lo que estamos intentando es volver a pensar en lo que necesitamos para que la familia empiece a caminar. Yo quiero cerrar por lo menos esta parte, ni siquiera sé qué hora es, pero yo quería también escuchar preguntas de ustedes. Y por ahí debe haber un micrófono y entonces ustedes pueden hacer preguntas a don Milton, a Carolina. A mí no me hagan preguntas, pero puedo estar aquí para batear. Entonces, tal vez alguna conclusión antes de las preguntas que ustedes quieran hacer en cualquiera de los temas que quizás hemos por lo menos tanteado, ¿verdad? ¿Qué podrían decir? A mí me gustaría proponer que una manera más precisa y quizá eficaz es preguntarle a esa persona: cuando yo hago qué, vos te sentís amada, cuando yo hago qué, vos te sentís amado. Y pienso que eso aplica con nuestros padres, con nuestros hijos e hijas, con nuestra pareja, porque muchas veces estamos rascando donde no pica y con la mejor intención del mundo, y eso produce frustración en los dos lados.
preguntar siempre es oportuno. Excelente. Caro. A mí me gusta la idea de pensar que el tema del amor es entrenarme, es paciencia, es acción, es de alguna manera centrarme en mí mismo y llenar todas esas carencias para no entregar desde las ausencias. Y enfocada en amar, uno empieza a ver con quién puedo hacer clic, con quién hago vínculos sanos, bonitos y efectivos, y con quién no, y mejor cojo distancia. Y esa es una mejor forma de pensar en amar que andar buscando cuál es el objeto de mi amor o quién me ama como yo merezco, me parece a mí. Excelente. Démosles un gran aplauso a ambos, porfa. Gracias. A los tres. Y levantando la mano en los minutos que nos restan, por allá ya hay una mano levantada, yo quiero, y aquí hay otra, y por ahí van a haber otras. Vamos a ver, primero por allá, gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Un lujo, realmente. Estoy embelesado, podría oírlos horas, pero por eso te avisé, José, que ya vamos a... Pues yo veía que me hacía señas y yo que estoy, que sí, tengo la jareta abierta, o qué es la cosa, ¿verdad? No, escuchar a doña Carolina y a Milton. Bien jugado. Realmente es fabuloso, muchas gracias, es un lujo. Amar es servir. ¿Es una pregunta abierta a alguien específico o aquí? A vos no. No, yo sé, pero por eso estoy a cualquiera de ellos dos. El amor es servicio. ¿Es servicio? Okay. ¿El amor es servicio? Yo diría que es una de las posibles manifestaciones de, y nosotros vemos ese modelo, ese referente en Jesús, el lavamiento de pies a sus discípulos y todo lo que se implica ahí. Sí, yo creo que definitivamente el que ama considera el servicio como una posibilidad en el tanto la otra persona lo requiera, lo necesite. Es uno de los lenguajes, ¿verdad? En el libro sí, de los, ¿cuántos de lenguajes Chapman. Del amor? De los 5, ahí sí. Es uno de ellos, ¿verdad? Sí. De hecho, eso era lo que yo iba a decir, que hay un libro súper fácil de leer, 5 lenguajes de amor, chiquititito, y yo pienso que 5 son el mínimo, que el lenguajes probablemente sea como idiomas, hay diferentes manifestaciones y se va especificando en culturas y en lugares, pero al menos esos 5 son como los más conocidos y por lo tanto probablemente los que tengamos más a la mano para ofrecer. Solo servir no, pero yo sí diría que implica parte de eso. Excelente. Ok, aquí había una mano levantada. No, sí, muchacha yo muy guapa. Quisiera como que, gracias. Como que habláramos un poco de los niños, de cómo enseñarles lo que es el amor a los niños. Porque en las iglesias generalmente, ¿verdad?, se les enseña desde muy pequeñitos, Dios es amor, pero eso es demasiado abstracto. Y ustedes agarraron como pinceladas, ¿verdad?, como Dios nos da libertad hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les enseña eso? Luego, algo más hablaron, ¿verdad? Dieron como varias pistas, pero así pinceladitas, ¿verdad? Pero ¿cómo se le explica a los más pequeños realmente qué es el amor? ¿Cómo saber cuándo hay amor y cuándo es mejor huir? Buenísima pregunta. De verdad que yo lo que he usado, la frase con los papás es la suya, Milton. Darle al otro condiciones para ser feliz y el otro quiere. De verdad que esa frase es la que yo he usado porque es súper concreta. La primera manifestación perceptible para un niño de lo que es amor es calor. Los bebitos, los pequeños, tienen esa asociación desde ahí y lo han hecho en pruebas cuando se podía, antes de todo lo maltrato animal, ¿verdad? Con monitos y cosas así, donde los monitos no van a preferir la mamá con leche, sino la que tiene felpudita y calientito. Lo primero es calor. Claramente las manifestaciones en niños 10 años para abajo tienen que ser concretas, porque lo abstracto
Amor es abstracto, libertad es abstracto, solidaridad es abstracto. Son conceptos. Mesa es concreto, ¿verdad? Todo lo que es tocable es concreto. Entonces, eso es lo más fácil. Me llamó poderosamente la atención que mi sobrina llegó ayer, mi sobrina tiene 5 años, llegó con una prensita que se había puesto y mi gatilla le hacía así a la prensa y dice, es que me está dañando la prensa. Mi amor, es que quiere jugar con la prensa. Tan sencillo, tome mi amor, juegue. Y yo derretida con la sobrina, ¿verdad? O sea, ok, lo que quiere es esto, toma, ¿verdad? O sea, es un poco como ese desprendimiento que implica todo el amor que le tiene mi sobrina a la gatita, ¿verdad? Entonces es un poco como pensar en ese asunto de qué necesita el otro que yo le pueda dar sin descobijarme yo, porque el Señor nos enseñó a primero nosotros y luego a los otros, que también hay que enseñárselos a los chiquitos, ¿verdad? De no descobijarse ellos para cobijar al otro, que es parte del proceso de amores sanos también. Y yo incorporaría que dada la vulnerabilidad y la dependencia que tienen nuestros chicos y chicas, conviene que recordemos que, como dice el título de un libro por ahí que anda, el amor a veces debe ser firme. Todos los seres humanos necesitamos afecto, consideración, cariño, pero también necesitamos bordes, límites, y la vida sin bordes es la locura. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de cara y contra cara de la misma conducta, del mismo comportamiento, porque los chicos podrían venir y decirnos, si vos me quisieras, harías tal cosa. Sí, maje, sí te quiero, pero eso no es posible. Así de sencillo, que es el mismo ejemplo de la relación de Dios con nosotros. Es generoso, es dadivoso, nos da esto y aquello, pero nos pone bordes. Algunos nos gustan, otros no nos gustan. Por dicha no nos da todo lo que le pedimos. Por dicha que no. Nos pone bordes para que no nos lastimemos. Yo trataría de proponer esas dos lógicas, la lógica del afecto, la lógica del cariño, pero también la normativa, el parámetro, el límite. Y recordaría la importancia del modelaje, ¿verdad? Nosotros aprendemos del amor que Él nos tiene por las conductas que Él tuvo. ¿Qué tal si nuestros hijos aprenden del amor que nosotros les tenemos a partir de los comportamientos que nosotros les modelamos? Y yo también quisiera, y esto es súper básico, yo sé que la pregunta, están preguntándole a ellos dos, pero yo ahí de repente... Sí, a vos no te preguntan. Igual, eso es mi vida. Es demasiado básico. Nos enseñaron el versículo de la vara. Si no educas a tu hijo o tu hija con la vara, cuando sea grande se arrepentirá y se perderá. Y entonces ahí van millones de papás, de mamás, de encargados, dándole juguete a los chiquitos, porque así es bíblico como ellos van a crecer y ser buenos ciudadanos y aprenderán a amar, pegándole a las esposas, porque así es el amor. ¿Verdad? Entonces, yo sé que es demasiado básico esto, pero pensaría que una de las cosas con las que podemos aportar a nuestros chicos y chicas que es el amor, es eso, justamente, poner los límites sin violencia. Digo yo, ¿verdad? Eso es todo un tema, el tema de los límites y tener que echarse el pleito con la Biblia, pero a mí me encanta porque es que eso es lo que dicen, la vara, y a mí me encanta porque el que todo el mundo se sabe es tu vara y tu callado, me inspiran. Ahí sí es buena la vara. ¿Me inspiran qué? ¿Tu vara y tu callado me inspiran? Aliento. Eso. Ni la faja, ni la paleta con el versículo bíblico, ni el manazo, ni el jalón de pelo, nada de eso inspiraban aliento, ¿verdad que no? O sea, sí, hay que poner límites, pero con una vara que guía. Bueno, no es que esa vara, un huevazo de dar, ¿verdad? Esa vara era un bastón largo con un pescuezo y lo que hacía era ahí donde iba la ovejita y le ponían la acomodaba. Y venga para acá, pero nunca un bastonazo. Ajá. O sea, eso no era negocio para los pastores de cabras y de ovejas, volarles, ¿verdad? Cañazos. Para que quede claro que tampoco era el modelo que se esperaba que siguiéramos. Claro, a ver, en el Antiguo Testamento también apedreaban a cualquiera, a casi cualquiera. De verdad hay muchas razones por qué apedrear en el Antiguo Testamento. O sea, sí sabemos que les arriaban a los chiquillos en el Antiguo Testamento, pero no es el espíritu
de la palabra de Dios. Y sí, claramente, justo yo iba a decir eso antes de que vos dijeras eso, porque ayer una bebé, tenía una bebé alzada y me agarraba el pelo y me contó la mamá que la vecina le dijo, la mía también está agarrando pelo. Ajá, sí, hay una cosa que se llama reflejo prensil. Ok, todos los bebés agarran pelo. Entonces yo se lo jalo a él de una vez para que sepa que duele. A mí no me ha agarrado el pelo. O sea, que quede claro que tenemos que pensar en modelaje, pero atendiendo a las diferentes etapas y capacidades que tienen los niños. Claro. No le podemos pedir a un chiquito de 9 meses lo mismo que a uno de 5, que a uno de 10, que a uno de 15, que a uno de 20. O sea, claramente tenemos que comprender esa diferencia y que el modelaje parta del amor, la comprensión, claro, los límites claros, pero que no es necesario los despliegues de violencia para que un no sea no, para que un sí sea sí. Excelente. ¿Suficientemente contestada, muchacha? No. Muchacha mentira. Guapa era. Sí, muchacha guapa. Después me das el número. Una pregunta más. Hay varias. Entonces, aquí veo una y allá en el fondo veo otra mano levantada. Entonces, tal vez empecemos por aquí. Es que tiene no me grite, por favor, más respeto. Bueno, hablaban de que nosotros amamos desde lo que nos enseñaron. ¿Cómo nos descodificamos? Porque tal vez el amor que nos dieron fue deficiente, digamos, tanto como padres como hijos, que tenemos que descodificarnos. ¿Cómo lo hacemos de esa manera para aprender a amar diferente, digamos, desde las deficiencias que uno tuvo y aprender a amar diferente? Partamos de que nos amaron deficientemente, no hay padres como perfectos, no hay, o sea, nadie puede resolver completamente ese trabajo. Partamos de que nos amaron deficientemente. Creo que el proceso de detenerse y reflexionar dónde estoy parado, qué tengo, qué me faltó, por eso la premisa siempre es empezar por nosotros mismos, ver mis carencias y las ausencias y trabajar por hacerlo. Esa es la misión. ¿Dónde podemos encontrar esos recursos? Ya es muy personal, en el compartir con otras personas, con otros amores más sanos, en la comunidad, en la iglesia y si es necesario en terapia, que es calidad de vida. Pero definitivamente es buscar todo lo que esté a nuestro alcance para tener más recursos. Más o menos como cuando uno empieza en la escuela, que le enseñan a sumar, restar, leer, escribir y todo lo demás uno se lo va aprendiendo en el camino, cuando ya elegiste tu vocación y que estudias y cuando ya tenés tu título y cómo te perfeccionás. El resto de las herramientas que nosotros metamos es responsabilidad nuestra. La premisa mínima que yo creo que hay que tener, que conviene tener para relacionarme conmigo y relacionarme con los demás y poder construir un modelo aterrizado de lo que es el amor, es la compasión. Y yo defino compasión como comprender que yo soy frágil y vulnerable, que hay cosas con las que todavía estoy trabajando, estoy procesando, y al asumirme a mí mismo como frágil y vulnerable, sujeto posible de aprendizaje, puedo asumir la fragilidad y la vulnerabilidad de los que me amaron primero. Entonces me es más fácil dar posibilidades y dar alternativas. Yo siento que si algo debería tamizar nuestras relaciones hoy con los significativos que nos acompañan en el viaje por la vida es la compasión, entendida como fragilidad y vulnerabilidad, propia y ajena. Es que nadie puede dar lo que no tiene, más bien nuestros padres se la jugaron muy bien para haber crecido en una época tan oscurantista como en la que vivimos. Yo recuerdo todavía, ustedes no habían nacido hace unos 20 años, que yo me eché un pulso con el que era presidente del Colegio de Psicólogos, que era pastor, dicho sea de paso, porque él estaba defendiendo la necesidad de que a los niños se les disciplinara con la vara de la corrección. Imagínense si hace 20 años, que 20 años no es nada, decía Gardel, si hace 20 años teníamos esa situación, ¿qué podemos esperar que hayan vivido las generaciones anteriores? Entonces, compasión, vulnerabilidad y fragilidad.
Yo quisiera también agregar ahí a esa pregunta, desde mi ámbito más religioso, porque la construcción que tenemos también pasa por lo que nos enseñaron religiosamente que es el amor. Entonces, en un librito que anda por ahí, que se llama Cambio de Planes, por cierto, se proponen cinco etapas, diría yo, que puede ser 40.500 más, pero esas son las 5 que a mí personalmente me funcionaron. Es reconocer cómo fui construido, es decir, observarme, estudiarme, mira, eso fue lo que me enseñaron, así fue como aprendí esto, por eso es que hago esto. Esa construcción, observar cómo fui construido, cómo fui enseñado, luego emprender un camino de construir aquellas cosas que de aquella construcción ya sé que no eran correctas. Ese proceso es doloroso y requiere ayuda, acompañamiento y probablemente terapia, o ir a organizaciones que se encargan para hacer, digamos, todo un trabajo de nuevas masculinidades y cosas de esas, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero después de la deconstrucción, un periodo de reconstrucción, ¿verdad? Porque en la deconstrucción, sobre todo la deconstrucción religiosa, empezamos a decir, no, yo no vuelvo a las iglesias, todas las iglesias son machistas todas. No. La reconstrucción implica perdonar también de dónde vinimos, sin decir, bueno, es que sí, que no cambien, no, pero por lo menos reconciliarnos en esa relación sana. Y después de la reconstrucción, una reconciliación efectivamente sobre mi pasado o con quienes me criaron o con esos valores que yo ahora no comparto pero que ahí están y que ellos tienen y que no podré cambiarlos porque ellos ya son así y ¿qué voy a hacer? Pero puedo hacerlo, y ese proceso me parece que es sanador de alguna manera. Una pregunta más ahora, sí es cierto, y nos tenemos que ir. Mela. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles considerarían ustedes que son los elementos que nos permiten identificar cuando sentimos un profundo afecto y amor? Carolina. Ahora sí. Qué tramposo yo. Qué buena pregunta. De hecho, les cuento que le pregunté a un montón de personas cosas sobre el amor, justo alistándonos para hoy, ¿verdad? Y muchas iban como en esa línea. ¿Cómo sé cuándo es amor, cuándo es decisión? ¿Cómo sé cuándo pasamos de un lugar a otro? Si solo definir amor es difícil, imagínense todas las variables de esto, todos los más volumen, menos volumen que tiene, porque querer, sentir afecto o amar, son como volúmenes que tiene la variable amor, por decirlo de alguna manera, como que si fueran colores, como que si estuviéramos hablando de rojo y póngale gotitas de blanco, hasta llegar al rosadito o al más intenso. Creo que eso es una decisión muy personal y tal vez para los efectos solo importaría en términos de pareja, porque si yo estoy amando a mi amigo o mira, hoy no te quiero tanto, no pasa tanto, ¿verdad? Y en la pareja tampoco, o sea, tampoco vamos a estar amando al 100% a nuestra pareja todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Hoy no te quiero tanto, pero bueno, yo aquí estoy comprometido con vos y ahorita se me pasa y ya. O sea, yo creo que hay que tener como ese cuidado de saber que en la vida nada es completamente lineal, constante y permanente, sino que realmente hay sus bajonazos y sus subidas y que eso es parte también de la humanidad que nosotros tenemos. No sé si te respondí, perdón. Yo diría que cuando estamos pensando en trascender a otra etapa de una relación en la que hay afectos, conviene pensar que eso va a involucrar proyecto de vida compartido, cotidianidad, presupuesto común. Entonces, bien vale la pena asegurarse de que con esa persona hay afecto, hay cariño, pero también hay afinidades. Hay cuestiones en las que podemos pactar. Estoy hablando específicamente de pareja. Generalmente vos ves que la gente se tira sin paracaídas
en la expectativa de que en el proceso nos ponemos de acuerdo. Y a mí me parece que se vuelve muy importante tener acuerdos muy claros y que no solamente tienen que ver con lo afectivo, sino también con lo operativo. ¿Quién va a sacar la basura? ¿Quién va a recoger las cacas de Firulais? Todas esas cosas que en el día a día nos pueden hacer cortocircuito posteriormente. Como la vida insiste en que no perdamos la capacidad de asombro, todos los días va a tener que haber una renegociación, pero las premisas mínimas vale la pena acordarlas antes de, hay que esperar a que suene la música antes de tirarse a la pista, entonces mejor ponerse de acuerdo antes. Muy bien.